Ok, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con un ejercicio, el cual vamos a diseñar un circuito neumático para realizar un trabajo. De acuerdo al ejercicio tenemos ahí la descripción del problema que nos dice: un dispositivo cargador suministra bloques de aluminio. Entonces aquí tenemos los bloques de aluminio en bruto para válvulas a una estación de mecanizado, es decir, aquí se está almacenando, ¿sí?, los bloques de aluminio, y a través de una banda transportadora van a llegar hacia una estación de mecanizado. ¿Ok? Esa es la descripción del problema. Dice: al presionar un pulsador se hace avanzar el vástago del cilindro de simple efecto. Al soltar el pulsador, el vástago retrocede. ¿Ok? Bien. De acuerdo a la descripción del problema, nos dice que al presionar el botón pulsador, aquí está el botón pulsador, se hace avanzar el vástago. Aquí tenemos un cilindro y el cilindro, sí, al momento de ser accionado sale el vástago. En realidad es una varilla, sí, se le conoce como vástago. De tal manera que cuando sale empuja el bloque para que sea transportado hacia el área de mecanizado. Una vez que ya el bloque fue empujado, ¿sí?, el mismo operador, al soltar el botón, retorna el vástago. Por lo tanto, un bloque vuelve a tomar la posición para que nuevamente se inicie el ciclo. Entonces ahí tenemos la descripción del problema y tenemos el dibujo, de la situación. ¿Ok? Bien, entonces el siguiente paso es realizar el diseño del circuito. Es un circuito muy simple, ¿sí? Entonces vámonos a abrir el programa. Damos Festo, abrimos el programa. Aquí ya tenemos nuestro programa, el cual vamos a diseñar ese circuito. Bien, entonces como no tenemos área de trabajo, vamos a abrir una nueva hoja y ahí ya tenemos nuestra área de trabajo. Bien, lo primero que tenemos que hacer para este problema que tenemos que diseñar el circuito neumático, pues es tener, ¿sí?, lo que es la alimentación de aire comprimido. Entonces para ello nos vamos a la parte izquierda en este recuadro de menú y vamos a dar clic en el signo más donde dice neumática. Le damos clic. Una vez que le damos clic nos aparecen varias opciones y vamos a elegir la parte que dice elementos de alimentación. Bien, aquí es bien importante que este programa, es bien importante mencionar que este programa trabaja con simbología, recordándoles que en la parte teórica se ve la simbología. Por ahí se les dejó un trabajo de investigación precisamente que ustedes investigarán la parte de la simbología. Ok, bien. Una vez conociendo la simbología, yo necesito colocar una fuente de alimentación de aire comprimido. Entonces selecciono lo que es mi fuente, ¿sí?, mantengo clic presionado, arrastro hacia mi área de trabajo y lo colocamos de esta manera. Ok. Si yo quiero aumentar el tamaño, de hecho es un zoom, aquí tengo en la barra de herramientas la lupa y puedo aumentar el tamaño. Ok. Bien, voy a desplazar un poquito hacia acá. Bien, esta es la simbología de una fuente de alimentación de aire comprimido. Vamos a ver cómo es físicamente. Para ello lo selecciono, le doy clic derecho y de las opciones que me aparecen selecciono la parte que dice descripción del componente. Automáticamente, ¿sí?, se me abre una ventana indicándome cómo es
la parte física de ese símbolo. Aquí tenemos nuevamente la representación simbólica, pero de manera física, ¿sí? Es esta forma, ¿ok? ¿Por qué se trabaja en la neumática simbología? Porque es más fácil. Es más fácil trabajar con simbología al estar dibujando todo el elemento completo, ¿ok? Entonces, ahí está nuestro primer elemento. Bien, entonces cerramos. Ok, ¿qué necesitamos? Después de una fuente de alimentación de aire comprimido, necesitamos un elemento que nos permita filtrar y retener humedad. Para ello, tenemos aquí el elemento que es la unidad de mantenimiento. Lo seleccionamos, arrastramos y lo llevamos a nuestra área de trabajo. Ok, vamos a ver cómo es el componente de manera física. Aquí está. Este es, sí, la unidad de mantenimiento de manera simplificada. Esta es la parte física. Aquí tenemos un manómetro, aquí tenemos una perilla para regular la presión, aquí tenemos el elemento de entrada de aire que viene del compresor y aquí tenemos la conexión de la salida hacia nuestro circuito. Bien, entonces cerramos. Bien, ahí ya tenemos dos elementos, nuestro compresor, nuestra fuente de aire comprimido y la parte que va a purificar el aire, ¿ok? Bien, ¿cómo conectamos estos dos elementos? Bien fácil. Nos colocamos con el cursor en la parte del circulito y ustedes pueden observar que al acercarse se pone en color verde. Entonces presionamos nuestro mouse en el botón izquierdo, le damos clic, mantenemos presionado y arrastramos, ¿sí?, a la conexión donde vamos a realizarla, en este caso en esta parte. Y quiero que observen que al acercarlo se pone en color verde. Soltamos y se realiza la conexión automáticamente. Bien, hasta este momento solamente tenemos la alimentación y un elemento que me va a permitir purificar el aire de alguna manera. Entonces necesitamos un elemento de control. Para ello, ¿sí?, minimizamos nuestra sección de simbología y nos vamos a la parte donde dice válvulas. Le damos clic y nos aparecen diferentes opciones. De estas opciones que tenemos aquí, vamos a elegir la que dice válvulas de vías de uso frecuente. Dentro de esta opción tenemos más opciones. Vamos a elegir la que dice accionamiento mecánico. ¿Por qué accionamiento mecánico? Recuerden que tenemos un operador el cual, sí, a través de un botón se va a presionar y se activa el cilindro. Entonces aquí tenemos la simbología. En este caso, como es un cilindro de simple efecto, sí, ahorita vamos a explicar cómo funciona. Necesitamos una válvula, sí, que sea simple, una válvula de 3 vías, 2 posiciones, así se le conoce esta válvula. La seleccionamos y la arrastramos hacia nuestra área de trabajo. Muy bien. Vamos a ver cómo es físicamente. Le damos clic, descripción del componente, y esta es la válvula de manera física. Es una válvula didáctica, ¿sí?, es la que sirve para hacer prácticas en el laboratorio. Entonces, ¿cómo se conecta o cómo funciona esta válvula? Ok, si ustedes pueden observar, tenemos una numeración, un 1 en este conector y un 2 en este conector. Quiero que observen lo siguiente con respecto a la simbología. El 1, ¿sí?, viene siendo la entrada de aire, es decir, la alimentación, ¿ok? Y el 2 viene siendo la salida del aire, ¿ok? Bien, en este momento, cuando la válvula no es presionada, el aire a través de la manguera que se conectó queda ahí tapada, no hay circulación de aire. Hasta el momento que se presiona el botón, cambia de posición, ¿sí?, y automáticamente hay paso de aire de 1 a 2. Ahorita lo vamos a ver con la simulación. Entonces, esta es la válvula, sí, de 3 vías,
dos posiciones. ¿Por qué tres vías? Bueno, aquí tenemos una vía, 2 y 3, que viene siendo la salida, ¿ok? Bien, cerramos aquí. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta el elemento que va a actuar directamente sobre los bloques de aluminio. Entonces, para ello minimizamos estas opciones y nos vamos a la sección de actuadores. Le damos clic y aquí encontramos los diferentes actuadores. Un actuador es un elemento que siempre va a realizar el trabajo, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar un cilindro de simple efecto, nos lo colocamos en esta parte, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es físicamente, descripción del componente, y aquí nos vienen diferentes modelos de actuadores, ¿sale? Específicamente cilindros. El que estamos utilizando es este, el cilindro de simple efecto. Aquí tenemos un conector. Cuando ingresa aire por este conector, simplemente el vástago sale, ok, se interrumpe la conexión y retorna. ¿Por qué? Porque tiene un resorte que lo hace regresar, ok. Bien, entonces este es el cilindro, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la descripción del problema, aquí tenemos el cilindro, aquí lo tenemos nuevamente en simbología. Este viene siendo el botón, ¿sí? Que realmente es la válvula. Aquí está el botón, solamente se está representando. Ok, ahora vamos a conectar. Bien, para conectar ya les había comentado que nos posicionamos aquí, se pone en color verde, arrastramos hacia donde queremos conectar, se pone en color verde y soltamos. Ahora conectamos de nuestra válvula a nuestro actuador. Y ahí tenemos un circuito muy sencillo, muy simple, que nos va a permitir entender cómo funciona, ¿sí?, el desplazamiento de bloques a través de pulsando un botón. Bien, entonces, de acuerdo a la descripción del problema, presionando el botón, este cilindro, ¿sí?, neumático, su vástago tiene que salir para ir alimentando los bloques para que posteriormente sean mecanizados. Entonces vamos a ver. Ok, una vez que ya tenemos esta parte, ¿sí?, de nuestro circuito, es necesario que identifiquemos, ¿sí?, el trabajo de quien lo está haciendo. Para ello nos vamos a insertar, ¿sí?, nos vamos a donde dice otros y donde ponemos la parte de componentes de texto. Ahí le damos clic y automáticamente aquí colocamos datos. Soltamos y le damos doble clic y nos aparece un recuadro en donde podemos poner nuestros datos. En este caso vamos a poner, ¿sí?, que somos del cuarto grado, grupo A. Ok, bien, ahí tengo que es el grupo, ¿sí?, A, y en cuarto grado. Bien, ¿podemos editar? Claro que sí. Podemos colocar más datos, ¿sí? El nombre, por ejemplo, del alumno. En este caso le voy a poner Romualdo, ¿sí?, con los apellidos. En este caso, para no escribir tanto, nomás le pongo D.N. y le damos a aceptar. Y ahí automáticamente ya tengo la etiqueta de quién hizo este circuito. Bien, ahora el siguiente paso es simular el accionamiento de este cilindro, específicamente del vástago, es decir, del tubo que va a salir y va a retornar. Ok, para ello pues vamos a la barra de herramientas, en la sección de iniciar, y quiero que observen lo siguiente. Fíjense bien,
En el momento de que le damos simular, la presión de aire ya llega a lo que es la unidad de mantenimiento, pasa por la unidad de mantenimiento y llega hasta la válvula. Hasta ahí llega la presión. ¿Cómo podemos observar? Pues que la línea azul se torna un poquito más gruesa, ¿ok? Mientras la conexión de la válvula hacia el cilindro está tornada de un color azul suave, ¿sale? Quiere decir que no hay presión. Bien, entonces al momento de presionar el botón, ¿sí? Quiero que observen que este recuadro, ¿sí? Este recuadro que está aquí va a pasar a esta posición mientras el resorte se va a comprimir. Como aquí tenemos esta flecha, es el camino que va a tomar, entonces esta flecha se va a poner aquí. Entonces quiero que observen. Voy a presionar y observen cómo cambió de posición la válvula. En ese momento yo mantengo presionada la válvula, por lo tanto, sí, quiero que observen que el vástago salió, ¿sí? Entonces, en ese momento cuando el vástago salió, pues está empujando al bloque de aluminio, ¿ok? Bien, si yo suelto el botón, ¿qué sucede? Pues va a retornar el vástago. Ahí está. Y esa es la operación que va a estar haciendo el operador de la máquina, ¿sí? Presionando un botón, sale, empuja el bloque de aluminio, suelta el botón, la parte del otro bloque se posiciona para ser empujado, ¿ok? Entonces esto es lo que está sucediendo, presionando, empuja el bloque, suelta, retorna el vástago, cae otro bloque y inicia el ciclo nuevamente. Entonces ahí tenemos un circuito muy básico, ¿sí? Es el circuito que vamos a empezar para calentar motores y poder hacer las prácticas un poquito más complejas. Bueno, en realidad está muy sencillo esto. Espero que me hayan entendido y espero que no sea muy aburrido este video. Ok, entonces aquí terminamos y nos vemos en el siguiente video. Gracias.